Hola, ya. Voy a explicar dos preguntas que habían dudas de la guía de sistema inmune. Entonces, voy a explicar la 16 y la 18. Primero, la 16 se contesta con este gráfico, ¿ok? Que te presenta índice de alergias producidas por ciertos alérgenos, ¿ok? Entonces, la 16 te dice: ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde al planteamiento del problema que dio origen a esta investigación? La respuesta correcta es la C. Y la duda con esta pregunta viene de por qué es la respuesta correcta si te dicen que provocan mayores índices de alergia, que son ciertos alérgenos que provocan índices de alergia, y en el gráfico tú estás recopilando algunos alérgenos, ¿no es cierto? No como todos los que más producen. Ya. Es la respuesta correcta porque te preguntan por el planteamiento del problema. ¿Ok? Entonces, tú tienes que, a través de este problema que te están haciendo elegir, poder responderlo a través del gráfico. ¿No es cierto? Entonces, si analizamos las alternativas, te dicen: ¿cómo influyen los alérgenos ambientales en la aparición de las alergias de las personas? Lo malo de aquí es cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo influyen? ¿Por qué? Porque el gráfico no nos está diciendo el método de acción del alérgeno, ¿no es cierto? Entonces, no. La B, por otro lado, dice: ¿qué relación existe entre la presencia de alérgenos y la inducción a la inmunosupresión de las personas? Ya, esta no sería porque se está yendo a em, la inducción a la inmunosupresión, ¿no es cierto? Esas son variables que tú no manejas en el gráfico. Entonces, no, ¿no es cierto? Después, la D dice: ¿cuál es la razón por la que los alérgenos causan respuesta inmune en las personas? ¿Cuál es la razón? Eso es lo malo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con el gráfico tú no puedes contestar la razón de que los alérgenos causen la alergia, ¿no es cierto? Y por eso es la C. ¿Por qué? Porque manejas las dos variables en el gráfico: los alérgenos ambientales y índices de alergias. Esos son las dos variables que manejas en el gráfico. Y también podemos explicarlo em, haciéndonos pasar por las personas que vamos a hacer el experimento, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos que plantear un problema. ¿Cuál va a ser nuestro problema? No sabemos qué alérgenos ambientales provocan mayores índices de alergias. Entonces, ante esta duda, nosotros decimos: ya, vamos a hacer el experimento. Hacemos todo el proceso y llegamos a este gráfico, ¿no es cierto? A este gráfico de barras, en el que tenemos ciertos alérgenos y ciertos índices de alergia. Entonces, si ahora sabemos, podemos responder la pregunta a través del gráfico. Eso es lo que apunta la pregunta 16, ¿no es cierto? Que podemos responder al problema. Por eso es la C. ¿Ok? Da lo mismo que no incluya todos los alérgenos que existen, ¿no es cierto? Eso. Y por eso también hay alérgenos que tienen menores índices. Porque el gráfico lo que está buscando es saber qué alérgenos presentan más alergias. O sea, que presentan más índice, ¿no es cierto? Entonces es como a modo de comparación. Y eso. También preguntaron por la 18, que dice: frente al problema, ¿cómo ocurre el proceso de respuesta inmune en el ser humano cuando se encuentra con un antígeno? ¿Cuál de las siguientes alternativas representa la hipótesis correcta? Ya, te presentan un problema. Dice: ¿cómo ocurre el proceso de respuesta inmune cuando se encuentra con un antígeno? Lo más importante aquí es que te hablan de cuando se encuentra con un antígeno, ¿no es cierto? Que te digan eso significa que se están preguntando sobre la respuesta
adaptativa. ¿Por qué? Porque es cuando se encuentra con el antígeno. Nosotros sabemos que tenemos la primera barrera defensiva, ¿no es cierto? Que es la piel, la mucosidad, ya. Una vez entra al cuerpo, el patógeno se genera, o sea, entra en juego la segunda barrera defensiva, ¿no es cierto? Que es las natural killer y los fagocitos. Entonces, esta segunda barrera defensiva no se encuentra con el antígeno en sí. No es una respuesta específica contra el antígeno, es contra el patógeno. O sea, en general, en un cuerpo extraño. ¿Ok? Por eso, después de que esta barrera no pueda eliminar al patógeno, los fagocitos fagocitan al patógeno, lo procesan y transportan el antígeno que tenía este patógeno. Entonces, los fagocitos transportan el antígeno y se lo presentan a la tercera barrera defensiva, que son los linfocitos. ¿Qué linfocitos? Los B y los T. ¿Ok? Entonces, por eso te están hablando de respuesta adaptativa, que es la tercera barrera. ¿No es cierto? Porque ya se encontró con el antígeno. Ya los fagocitos están presentándole el antígeno a esta tercera barrera. Entonces, tenemos que ver cuál de las siguientes alternativas describen mejor el proceso. ¿Por qué? Porque esa es nuestra pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo ocurre el proceso? Entonces, si leemos la A, te dice, la respuesta inmune presenta sucesivos pasos que se inician con el reconocimiento del antígeno y culminan con una respuesta celular y o no humoral para exterminarlo. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Por las cosas que destaqué, ¿no es cierto? Cuando se presenta, cuando se encuentra con el antígeno, inicia el reconocimiento de este antígeno, o sea, el fagocito le presenta a los linfocitos B, ¿no es cierto? Le presenta el antígeno, los fagocitos a los linfocitos B, y estos generan anticuerpos. Ahí pusieron de nuevo anticuerpos, ¿no es cierto? Específicos contra ese antígeno. Entonces, ahora es específicamente contra el antígeno. Y también actúan los... Tengo muy chico esto. Linfocitos T, ¿no es cierto? Ya, ahí sí. Me daba cosa que estuviera tan flaco la letra. Los linfocitos T se encargan de matar, de exterminar, ¿no es cierto? Específicamente a estos antígenos, una vez que ya los reconoció el sistema de inteligencia, ¿no es cierto? Que son los linfocitos B, con los anticuerpos. Entonces los anticuerpos lo marcan al patógeno, los que tengan este antígeno, y los linfocitos B van a exterminar ese antígeno. ¿No es cierto? Ya. Leamos la B, para ir descartando también, porque es solamente la A la correcta. La B dice, una vez que el antígeno cruza las barreras defensivas primarias, los macrófagos se encargan de su fagocitosis. Y aquí hay varias cosas mal, ¿no es cierto? Te dicen, una vez que el antígeno cruza las barreras defensivas primarias, ok, podríamos tomarlo como que en el patógeno está el antígeno, ¿no es cierto? Entonces sí, es algo externo. Cruza las barreras defensivas primarias. Eso es lo incorrecto, ¿no es cierto? Los macrófagos se encargan de su fagocitosis. La descripción está bien, pero para lo que nos están pidiendo, que es sobre la respuesta adaptativa, está mal. ¿Por qué? Porque la B nos describe em, la respuesta innata.
Entonces no, ¿no es cierto? Está incompleto, básicamente. Aquí tendría que haber continuado con la A. O sea, termina en se encarga de su fagocitosis y una vez en la fagocitosis se transporta para que los linfocitos B reconozcan el antígeno, ¿no es cierto? Y ahí sí respondería la pregunta. La C dice, después de detectado un antígeno en el organismo, se produce una producción masiva de interferones y células killer que lo destruyen. Ya, aquí el problema es que te habla de, una vez detectado el antígeno, o sea, el proceso que hacen los linfocitos B, ¿no es cierto? Se produce una producción de interferones y células killer. Y eso es parte de la barrera primaria. Entonces está combinando. Una vez tú detectas el antígeno, no se producen los interferones y células killer. Se producen, ¿qué cosa? Los linfocitos T. Los linfocitos T van a atacar al antígeno, ¿no es cierto? Que ya fue detectado por los linfocitos B. Entonces, claro, no tienen relación el antígeno con los interferones y células killer. Los interferones y las células killer en general atacan a las células infectadas. O sea, es como para que no se sigan, como para eliminar las células que ya no tienen remedio, ¿no es cierto? Ya hay células infectadas y chao. Las células killer van a eliminar esas células. Y los interferones son proteínas que promueven la acción de lo que va a venir después, ¿no es cierto? De la respuesta inmune. Entonces, claro, no tienen relación. Y la D, por último, te dice, la respuesta inmune que desata la liberación de componentes celulares y morales ocurre únicamente cuando el antígeno ha sido capaz de atravesar las barreras primarias. Ya. Esta no es porque te dicen. No es porque te hablan de que la liberación de la respuesta inmune que tiene componentes celulares y humorales, que son em, la humoral es linfocito B y la celular es T, ¿no es cierto? Ahí lo tengo en rojo. Estos T y estos B, ¿no es cierto? Ocurre únicamente cuando el antígeno ha sido capaz de atravesar las barreras primarias. Y no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una vez ha sido capaz de atravesar las barreras primarias, se activa el innato, no el adaptativo, ¿no es cierto? Se activa el secundario. Y aquí te están diciendo que la respuesta que se activa después es la terciaria. Entonces se salta la secundaria. ¿Ok? Básicamente, esta respuesta estaría correcta si aquí en vez de decir barreras primarias dijera barreras secundarias. Si esto fuera secundarias. ¿No es cierto? Porque ahí sí, el antígeno, el patógeno, logró superar a la barrera secundaria y por lo tanto se tiene que activar esta respuesta inmune que tiene componentes celulares y humorales, o sea, los linfocitos T y los linfocitos B. Eso, por eso la 18. Espero que se hayan entendido. Em, y eso, si se queda alguna duda, si hay algo que opinen distinto, no sé, cualquier cosa, em, me dicen nomás. Ahora voy a mandar el video por WhatsApp y me avisan, ¿ok? Cualquier duda que haya quedado de esta explicación. Eso, intenté explicar como todas muy detalladamente para que no quede ninguna duda. Me avisan. Chao.